Aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer en esta hermosa tarde. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Aleluya. Solamente eso, hermanos. Vamos, se puede sentar. Vamos a hablar acerca del tema la santificación de la casa de Dios. Ese es el tema. Hermanos, cuando hablamos de la santificación, nosotros sabemos que la santidad es lo que más cuesta para practicar en nuestras vidas. Y tal vez, hermanos, para muchos es difícil, pero déjeme decirle algo que para que nosotros estemos en una santificación debemos de estar agarrados de las manos de Dios. Todas las cosas nosotros las podemos lograr, las podemos tener, pero es algo más importante, hermanos, que estar en la voluntad de nuestro Dios y dejarnos guiar por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver que Dios está eligiendo una casa para que aquellos que iban a llegar a adorarle le pudieran sentir la presencia de Él en la vida de ellos. Es decir, que Dios está escuchando la oración de Salomón, porque Salomón estaba, hermano mío, estaba dedicando la casa a Dios, estaba dedicando el tabernáculo a Dios y se lo estaba dando a Él para que todo el pueblo de Israel fuera a adorar el nombre de nuestro Señor allí en esa casa. Es decir, que Dios está santificando, porque dice, hermanos, que Él había elegido esa casa. Usted sabe que lo que Dios elige es algo muy importante, porque es para exaltar el nombre de Él solamente. Porque todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha dispuesto, todo lo que Dios elige, lo elige con el propósito que las personas puedan entender que solo el nombre de Dios tiene que ser alabado en ese lugar. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, podemos ver que Dios tenía cosas que santificadas para Él. Hubo un rey, que este rey agarró las cosas que el rey que estaba en Babilonia había escogido y lo había tenido solo para la casa de Dios. Pero el problema fue que cuando él llegó a reinar, este rey lo que hizo fue a traer los utensilios de la casa de Dios, y este hombre se puso a beber con sus amigos, se emborrachó y él le hizo todo así. Oiga, este hombre le fue mal porque de repente vio una mano que estaba escribiendo en la pared, porque lo que es de Dios solamente. Lo que Dios santifica, solo para Dios debe de ser, porque con Dios nadie debe de meterse. Con Dios, hermano, no se puede jugar, porque el nombre de nuestro Dios tiene que ser conocido en esta tierra, tiene que ser exaltado el nombre de Dios. Nosotros somos especial tesoro de nuestro Dios, somos especial pueblo, una nación santa, un pueblo adquirido de Dios, porque nosotros exaltamos al Dios Todopoderoso, a quien Él nos ha amado y nos ha dado vida a nosotros. Pero cuando hablamos de esto, cuando hablamos de una casa, hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios también. Nosotros somos un templo de Dios. Amén. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice que si alguno destruyere este templo, está hablando de esta casa, si alguien destruyera este templo, Dios lo va a destruir a él también. Amén. Usted se puede ver que nosotros llegamos a un templo, llegamos a un lugar a adorar a Dios, pero nosotros valemos más que lo que está creado allí. Amén. Porque nosotros somos creados a la imagen de Dios. Usted y yo somos creados a la imagen de Dios. Nosotros, hermanos, hemos sido semejantes a Dios, porque Dios así quiso que hicieran las cosas. Por tanto,
por tanto este cuerpo, por tanto este templo tiene que cuidarse solo para Dios también. Como dijo Dios, habitaré en ellos, andaré en medio de ellos, ellos serán mi pueblo. Mire qué precioso lo que Dios nos ha dado. Hermanos, nosotros no somos cualquier cosa, nosotros no valemos ni oro ni plata, nosotros valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que saber que solo Dios es digno de adoración. Pero Dios le dice, si se humillare mi pueblo, humillarse de Dios es estar bajo el dominio de nuestro Dios. Usted sabe que hubo un rey que no se quiso humillar delante de Dios. Él se creía ser el mejor. Es que yo soy el rey de Babilonia, decía. Esta gran Babilonia mis manos la han creado. Todo yo lo he hecho. Y Dios lo fue y lo hizo que fuera a comer zacates como los animales, como el buey, dice la Biblia. Porque hermano, el que no se humilla, Dios lo va a humillar a él. Usted sabe que la Biblia dice que Dios de lejos ve al altivo, pero al humilde lo ve de cerca, dice la palabra de Dios. ¿Cómo quiere verse usted, hermano? ¿Quiere verse de cerca delante de Dios o quiere que Dios lo esté viendo de lejos a usted? Para que todos queremos que Dios nos vea, hermanos, que nos vea bien a nosotros. Todos. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de santificarlos para Dios. Debemos que ser humildes delante de Dios. Debemos de conocer, hermanos, que aquí nosotros somos barro delante de nuestro Dios. Aquí nosotros, hermanos, hemos sido creados del polvo de la tierra. Por tanto, nosotros debemos de estar humillados delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar a nosotros también. Y los va a poner, hermanos, y los va a sentar con los príncipes de su pueblo. Nos va a estar ahí con ellos. Porque lo más precioso es que cuando nos humillamos, andamos, hermanos, alabando a nuestro Dios, andamos exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gente entiende que hay un pueblo que exalta el nombre de nuestro Dios. Mire, hablar de esto de la humillación es lo más difícil que hay. Porque cuando hablamos de esto, hermanos, para muchos no les gusta humillarse delante de nuestro Dios. O sea, es difícil. Muchos andan como el pavo real, ¿verdad? Se creen los más mejores, se creen los mejores y gran buche que andan, pero si usted le va a ver las patas que tiene ese animal todas secas, entonces se creen los mejores. El jolote, ahí él hace el tamaño pecho bien grande, pero si el jolote se viera las patas que andan, son bien secas. Y muchos así se creen, yo soy el mejor. Hermano, usted tiene que entender que el mejor solo se llama Dios. A quien nadie es mejor aquí en esta tierra. Dios nos da las cosas conforme en la voluntad de Él, conforme Él quiere. Pero hermanos, debemos de humillarlo delante de nuestro Dios. Debemos de exaltar el nombre de Dios, pero debemos de estar humillados delante del Señor. Mire, tantas personas que le están pasando un montón de cosas, problemas que tienen y no son cristianas y tienen un montón de problemas, y fíjense que ni así no se humillan delante del Señor. Están viviendo en miseria, están viviendo, hermanos, en problemas, pero ellos no se humillan. Hermanos, cuando la persona entienda que cuando ella se humilla, Dios es que le puede dar la solución a todas las cosas. Todo lo que nosotros podemos hacer en esta tierra, la única salida solo es Dios para nuestros problemas. La única solución solo es el Señor Jesucristo, porque Él dice que depositemos nuestras cargas en Él. Él dice: venid y estemos a cuenta, dice la palabra de Dios. Hermano, Dios nos va a limpiar a nosotros de todo pecado. Él es nuestro abogado. Nosotros estábamos en pecado, en una vida en pecado, una vida que estaba desagradando a Dios, pero ahora la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado, y ahora reconocemos que el único que se merece gloria es nuestro Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Fíjese, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué dice la Biblia? Que todo aquel que invocar el nombre del Señor, que se aparte de iniquidad. Aleluya. Nadie puede invocar el nombre de Dios y anda en pecado. Aleluya.
Nadie puede estar invocando el nombre del Señor, porque todo aquel que quiere invocar el nombre de Dios tiene que apartarse de toda iniquidad. Tiene que apartarse, hermano, porque una cosa dice la Biblia, que la oración de los impíos Dios no la escucha, dice. Porque, hermano, ¿por qué será que Dios no la escucha? ¿Sabe por qué es? Porque Dios no puede escuchar esa oración, no puede oírla, pero un pueblo que se humilla, un pueblo que le invoca de corazón puro, un pueblo que se humilla delante de Él, un corazón contrito y humillado delante de Él, Dios nunca va a despreciar su oración. Dios nunca, hermano, la va a despreciar. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se acuerda aquel fariseo cómo llegó delante de Dios. Es que yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo estoy allí presente, yo no soy como los pecadores, yo no soy como este publicano que está aquí. Hermanos, ¿quién salió justificado? Aquel hombre que reconocía que no era nada delante de Dios. Aquel que decía, que mi hermano golpeaba su pecho, que ponía su cabeza y decía: Señor, sé propicio de mi pecador, decía. Hermano, aquel que se cree mejor delante de Dios no va a ser justificado. Porque usted tiene que saber que nosotros, hermanos, en esta tierra somos peregrinos y extranjeros, y el único que usted tiene que entender que es mejor solo es aquel que nos ha tomado a nosotros, aquel que nos ha llamado, aquel que nos ha santificado, aquel que nos ha guardado. Dele gloria al Señor, porque Él es digno de alabanza. Bendito el nombre del Señor. Vea cómo son las cosas. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros sabemos que el Señor es el que hace todo, nosotros, hermanos, podemos tener una respuesta a nuestra oración. Podemos tener una respuesta segura. ¿Por qué vamos a tener una respuesta segura? Porque nosotros reconocemos que el que nos ha llamado a nosotros, el que nos ha traído a nosotros, ese es el que nos ha traído para que lo santifiquemos a Él, para que la casa de Dios sea santificada. Pero, hermano, cuando nosotros vemos los grandes disparates que hoy hay en día, que hoy existen hoy en día, usted va a ver un montón de disparates que la casa de Dios la han hecho cueva de ladrones. Hablando así, la han hecho cueva de ladrones, y la tienen y han hecho un montón de cosas en la casa de Dios. En la casa de Dios, la que Dios había elegido, hermano, esto se está viendo grandes cosas hoy. Usted va a ver a un montón de personas que están administrando en las iglesias y andan todas pintadas. Usted va a ver un montón de mujeres que andan todas aritudas, pero están administrando en la iglesia. Usted va a ver a un montón de mujeres empantalonadas, pero allí están chorreando ceniza de los ojos. Usted va a ver, hermanos, a un gran montón de mujeres que andan con los pantalones rompidos, pero dicen que están exaltando a Dios. Todo eso se ha metido en la casa de Dios hoy en día. Todo eso está metido, pero déjeme decirle que esto se creen ser pueblo de Dios, pero la Biblia me dice que sin santidad nadie verá al Señor. El que quiere ver a Dios tiene que andar en santidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. O sea, si usted va a ver hoy la casa de Dios, la han hecho, hermanos, como ellos quieren. Como ellos desean, así andan. Porque le dice Dios: esta casa la he santificado, esta casa la he elegido, esta casa yo la he escogido para que alaben mi nombre. Mire qué precioso es Dios, hermanos. Pero sabe, la gente hacen como ellos quieren, les parece como ellos quieren, así andan ellos. Pero ellos quieren exaltar el nombre de Dios. Hermanos, los que se creen ser pueblo de Dios son diferentes a los demás. Los que somos pueblo de Dios somos diferentes delante del hermano de las personas, y somos un pueblo que marcamos la diferencia en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios nos está viendo desde allá de los cielos. Nuestro Señor nos está viendo, pero Dios dice: he santificado esta casa, la he elegido. Pero, hermano,
hoy usted va a ver un montón de cosas, un montón de disparates que se está metiendo, pero cuando usted se dispone a vivir en santidad delante de Dios, hermanos, usted va a encontrar que Dios le va a escuchar su oración. Usted va a ver que Dios le va a oír su oración, porque la oración del justo es agradable delante de nuestro Dios. Cuando usted vaya de rodillas a clamar a Dios, usted va a tener una respuesta positiva delante de nuestro Dios, porque la Biblia dice que todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo vamos a recibir, porque la respuesta a nuestras quejas es nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero vea, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos. Oiga, hermano, aquí está hablando con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios andaba mal, porque Dios sabía que Salomón le estaba haciendo una oración, pero le dice: si aquellos se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice. Mire, dice: si aquellos se vuelven de su mal camino, entonces yo voy a oír desde los cielos. Cuando nosotros nos volvemos del mal camino, nosotros vamos a ver que Dios nos va a escuchar a nosotros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la Biblia. Pero ¿quiénes son los que Dios le enseña las grandes cosas ocultas que nosotros no conocemos? Son aquellos que se humillan delante del Señor. Son aquellos que le dicen: yo voy a pararme a observar mi camino como está delante de Dios, a ver si es que estoy viviendo una vida agradable delante del Señor. Pero si usted se observa que está mal delante de Dios, hermano, usted tiene tiempo para regresar. Tiene tiempo para regresar a las sendas antiguas. Porque, hermano, hay personas que aunque estén viviendo en pecado, ellos no reconocen el pecado que hay en ellos. Ellos hacen lo que quieren, ellos andan como quieren, pero déjeme decirle esto, que ellos se están convirtiendo en uno más de ser excluidos del reino de Dios. ¿Usted quiere ir al reino de los cielos, hermanos? Pero ¿cómo está delante de Dios usted? ¿Cómo está viviendo usted delante del Señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos mira Dios a nosotros, hermanos? ¿Cómo cree que Dios nos está viendo a nosotros? Si usted se va a ver en un espejo, usted se va a encontrar defectos en su propia vida. En su propia vida, si se ve en un espejo, usted mismo se va a encontrar defectos. Se va a encontrar defectos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchos de nosotros, hermanos, que nosotros señalamos al otro y no sabemos cómo estamos nosotros. Nosotros somos buenos para acusar a los otros, pero nosotros cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Aquel hermano que acusa al otro no sabe ni lo que hace, fíjese. No sabe, porque el que tiene que juzgar a los hombres solo es Dios. El que tiene que hacer todas las cosas solo es el Señor. Pero cuando nosotros nos volvemos de nuestro mal camino, entonces el Señor escucha nuestra oración. Entonces Dios escucha nuestro clamor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está atento a su oído a nuestro clamor. Cuando usted ha llegado delante del Señor, cuando usted ha llegado, hermanos, con dificultades, con pruebas, con tribulaciones y tantas cosas que ha tenido en su vida, y le dice: Señor, aquí estoy delante de ti como un necesitado, como uno que necesita de ti, y usted comienza a hablar a Dios, entonces Dios escucha su oración. ¿O va a decir usted que Dios no le ha escuchado su oración a usted? Dios nos oye a nosotros, pero ¿sabe? Dios nos escucha cuando nosotros nos volvemos de nuestro mal camino. Capítulo 7 de Jeremías, Dios habla por medio de Jeremías y le dice que se parara en la puerta del templo, del tabernáculo, le dice: parate ahí, le dice, y le va a decir a toda la gente que vaya adentrando que se vuelvan de sus malos caminos, le dice, que mejoren sus caminos, que mejoren sus veredas, que mejoren sus vidas, porque allí, hermano, la gente iba y ellos decían: templo de Dios es este, templo de Dios es este, y templo de Dios, pero delante de Dios, aquellos, aunque decían que eran templo de Dios, pero no era templo del Señor. Óigame, hermano, nosotros podemos
podemos estar diciendo, soy hijo de Dios. Yo tengo a Dios que es mi Padre. A mí no me falta nada porque Dios es mi Padre. Hermano, usted puede decir todo lo que quiera, todo lo que usted quiera decir, pero hermano, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo Dios nos dice, vos es que de labios es que decís que yo soy tu Padre? Mire, cuando el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿usted cree que va a ser una palabra fácil esa? Malditos le va a decir, apártense, yo no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Pero óigame, cuando Dios le dice, párate en la puerta, le dice, y ve y dile a la gente de Israel que se vuelvan ellos